Buenos días, profe. Mi nombre es Ana Valentina Muñoz, junto a mi compañera Joana Acevedo y Juan Morán. Hoy vamos a hablar sobre los temas de Wittgenstein y la epistemología decolonial. En la actividad nos pedían hacerle la entrevista a un psicólogo profesional, al cual se lo hicimos al psicólogo clínico Jesse Leiva, que nos va a dar su punto crítico o de opinión sobre qué entiende o cómo relaciona estos dos temas con la inteligencia artificial. Buenas noches, Doc. Muchísimas gracias por presentarte a esta entrevista para nuestro proyecto de epistemología. Entonces, pues, por favor, ¿te puedes presentar? Hola, Joana, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesse Leiva, soy psicólogo clínico, tengo una maestría en psicología clínica sistémica. No sé qué más quieres. Soy docente universitario, trabajo en posgrados en la Universidad de La Sabana y he trabajado en temas de salud mental para el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá. Fui líder del equipo de salud mental de Bogotá. Creo que eso te da contexto. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, Doc, con respecto a esta entrevista, yo quisiera que, pues, digamos, tú sí tienes conocimientos sobre qué significa la teoría de epistemología decolonial o cómo lo puedes relacionar, cómo se te puede venir a la cabeza esa teoría. Ok. ¿Te lo respondo? ¿Quieres? Ok, creo que algo muy importante es como la epistemología siendo esta estructura que, digamos que esta comprensión de la construcción del conocimiento nos lleva a que comprendamos el conocimiento desde unos arraigos culturales, socioculturales, en los cuales los países del primer mundo traen o generan una postura de conocimiento y nos invitan a construir un nuevo conocimiento. Algunas sociedades o unos contextos culturales que no han apropiado este tipo de contextos de ellos, ¿sí? Sí, es cierto. Bueno, entonces lo voy a también como a complementar un poco. Entonces, Sí. inicialmente, la epistemología decolonial busca cuestionar las ideas y los conocimientos que provienen, digámoslo así, de Europa, que nos han impuesto, digámoslo así, conocimientos universales para ellos. Entonces, propone esta teoría en valorar y reconocer los saberes de los propios pueblos, de las propias culturas que fueron marginadas por la colonización, perdóname. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, ¿tú cómo podrías relacionar la epistemología decolonial con la IA, que es lo que está sucediendo hoy en día? Ok. Yo creo que ahí voy a retomar un poco el tema porque hay cosas que me tienen un poco preocupado frente a la IA. Y es que en nuestro rol como terapeutas, o al menos en nuestro rol psicológico, hay algo que está empezando a pasar y es que la IA nos está dando algunas ventajas frente a que tenemos unas facilidades frente a la construcción del conocimiento y un conocimiento que no nuestro, sino que en la mayoría de los casos viene siendo impuesto por otras acciones. Digamos que en la terapia, nosotros como colombianos o latinos, las acciones terapéuticas que venimos construyendo vienen de otros países y en la mayoría de los casos del primer mundo. Cuando yo empiezo a estudiar psicología clínica, algo que nos pasaba en Colombia era que no habían escuelas de especializaciones en clínica. Creo que habían 2 universidades que tenían especializaciones en clínica. Y eso empezó a hacer que nosotros tuviéramos algunas dificultades porque empezamos a traer procesos clínicos construidos en otros países, como en Estados Unidos, en Europa, lo que hacían las teorías en ese momento que venían desde las acciones conductistas y venían algunos psicodinámicos y digamos que otras posturas de conocimiento. En este momento lo que está pasando con la IA es que se está empezando a tener algunas dificultades frente a que el conocimiento que nosotros estamos reconociendo a través de algunas aplicaciones es un conocimiento que no está contextualizado en algunos casos. Y eso está llevando sobre todo a los clínicos a tener algunas dificultades frente a que ya está desplazando la acción clínica. Hay pacientes que llegan a consulta y dicen, yo estuve en crisis, pero no llamé al terapeuta porque estaba muy mal y lo único que hice fue buscar a ChatGPT y preguntarle qué hacía con este problema que tengo.
Y entonces muchos dicen, ChatGPT me empieza a dar una gran cantidad de consejos porque se convierte en una acción consejera, más no en una acción terapéutica de pregunta, en la cual nos lleva a resignificar o a preguntarnos qué hacer con nuestro dilema humano o con nuestro problema. En cambio, la IA se convierte en un ejercicio de consejería que ha tenido algunos parámetros en los que muchas personas terminan haciéndole caso y sintiendo que la inteligencia artificial se convierte como en una salida frente al problema humano, y eso está desplazando un poco las acciones terapéuticas, que creo que es un boom que se está teniendo ahora porque realmente se necesita la acción del terapeuta y se necesita un psicólogo clínico que nos ayude en la intervención. Eso es, digamos que está claro en que es muy difícil reemplazarlo, pero la IA ha llegado a tener unos grandes avances. Ahora, desde allí hay que tener mucho cuidado con los contextos porque sus acciones y en la mayoría digamos que, de construcciones para la inteligencia artificial están basadas en otro tipo de contextos diferentes al nuestro. Oye, muchas gracias por tu respuesta muy clara, Doc. Ahora quisiera preguntarte qué sabes sobre el lenguaje de Wittgenstein. ¿Lo has escuchado alguna vez? Ok, creo que tengo algunas comprensiones, pero también es importante si tú me lo puedes ayudar a entender un poco mejor, pero creo que está más definido por cómo la construcción del fonema o de la palabra tiene diferentes interpretaciones según la simbología o según el contexto de acción donde se viene a generar el proceso comunicacional. Pero creo que Exacto. eso... ¿sí? Okay. Sí, sí, no, está bien. Igual es que Wittgenstein pensaba que el lenguaje no solamente es un conjunto de palabras con significados fijos, sino que esta pues es variable dependiendo de cómo lo usamos en la vida diaria o digamos en nuestro contexto como tú lo acabas de decir, porque pues digamos tiene un significado y un valor diferente a cómo se pueda percibir. Entonces, no sé, un ejemplo que te puedo poner es, nosotros podemos decir no sé, por ejemplo, la palabra correr. Entonces, correr para un desarrollador web es correr con esta información, correr con estos mecanismos para llevar a cabo el proyecto que se necesite. Para un atleta, sí, correr es correr hacia la carrera, o sea, llegar a la meta. Correr para un niño no se puede decir, corre y hazme esa tarea, corre, cepíllate los dientes. Entonces tiene, o sea, es la misma palabra con diferentes significados en diferentes contextos. Entonces, ¿tú cómo podrías relacionar esa teoría con respecto a la IA? Ok, con respecto a la IA. Creo que es que aquí hay una cosa muy importante y es que las palabras son contextuales. En un solo país, la multiculturalidad nos puede llevar a que tengamos comprensión diversa de una palabra de acuerdo al contexto. Vivimos en un país donde hay tantas patrones culturales que en la costa o en Antioquia tienen muchas palabras que para nosotros significan cosas diferentes. Ahora, la IA necesitaría contextualizarse. Yo creo que algo que está pasando es que al ser universal, si yo le hago preguntas, ella lo que va a hacer es que va a responder de acuerdo a lo que a la forma en la cual se ha ido generando la información de la IA, ¿sí? Digamos que a cómo esté programada. Y nosotros lo que hacemos es que cuando preguntamos algo, nos puede dar explicaciones de acuerdo a su programación. No sé hasta dónde el hecho de que esté corriendo tan rápido esta construcción de la inteligencia artificial nos dé la posibilidad de llegar a contextualizarla en muy poco tiempo. ¿Sí? Como saber que la aplicación sepa en qué lugar del mundo estás y que las palabras que yo le pregunte, él pueda generar un contexto y pueda darnos respuesta necesaria frente a esto. Ahora bien, esto también trae un montón de múltiples dificultades frente a la psicología. Y otra vez voy a hablar como clínico, y es que en la psicología clínica hay algo muy importante, y es que cuando el paciente viene y te cuenta su dilema humano, su dolor, su problema, lo que lo está llevando a la crisis, pues esa persona tiene un montón de significados construidos frente a la crisis que los puede estar conversando con un psicólogo de su mismo contexto. Pero cuando hacemos intervenciones, y te lo cuento porque he trabajado con personas de otros países, muchas veces en el mismo lenguaje hay una dificultad en la comprensión del lenguaje que puede llevar a que en el ejercicio terapéutico podamos entender cosas diferentes o podamos empezar a tener dificultades en la comunicación.
eso puede pasar, y en la inteligencia artificial pues más, porque si tú tienes a alguien que no es humano y le estás preguntando cosas frente a tus problemáticas, pues lo que va a pasar es que de acuerdo a la programación que tenga, él te va a responder y puede generar un daño, porque si yo estoy creyendo totalmente en lo que me dice y es un ejercicio de consejería, pueden pasar dos cosas: que la IA me dé un consejo y que yo lo tome, digamos que de forma literal, y me empieza a generar un montón de daño cuando empiece a hablar pues, darle respuesta a la problemática que tengo. Ay, Doc, discúlpame, es que me apagó el micrófono. Pero no, muy claro y muy entendible desde tu contexto clínico. Igual, te agradezco muchísimo por haber respondido estas preguntas y por pues, habernos brindado tu tiempo para poder llevar a cabo este proyecto, Doc. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, no, pues gracias a ti, y lo que necesites, aquí estaré. Bueno, Sí, señor. Muchas gracias. de nada. Con lo anterior dicho del psicólogo profesional, dando su punto de vista de qué es o cómo se relaciona este tema, que es lo que es Wittgenstein y la epistemología decolonial con la IA, ahorita mis compañeros van a dar su punto crítico de qué se trata. Empezando con Juan, que va a explicarnos de qué es o cómo se relaciona Wittgenstein con la inteligencia artificial. Bueno, relacionamos a Wittgenstein principalmente por el hecho de que la inteligencia artificial tiene que manejar, desde lo dicho por el segundo Wittgenstein, tendría que manejar nuestros mismos usos del lenguaje y estar en nuestro propio contexto para manejar esos usos del lenguaje, esos juegos del lenguaje que manejamos nosotros y que son muy diferentes a los que maneja la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el ámbito de la programación, la acción de correr hace referencia a hacer funcionar un código que ya está escrito. Sin embargo, esta acción puede significar otra cosa en otros contextos para otras personas. Listo, muchas gracias. Y continuando con mi compañera Joana, ella nos va a explicar sobre qué es lo decolonial o cómo se relaciona esto con la IA. Bueno, primero, un breve contexto: la epistemología decolonial se entiende como esas estructuras primermundistas dominan las estructuras inferiores o invisibilizadas. ¿Qué quiere decir? Con respecto a las culturas, el aprendizaje, el lenguaje, que nos imponen a nivel Latinoamérica, a los africanos, y nos civilizan y nos obligan a llevar a cabo esas culturas. Con respecto a la IA, podemos entenderla que la IA viene de por sí de Europa, de Estados Unidos, del área occidental también del mundo, pero a nivel Latinoamérica solamente las IAs las tenemos en las universidades, en los colegios, que funcionan solamente para nosotros, más no nos permiten expandirla, no nos permiten exteriorizarla, y por eso se puede decir que nos oprimen sí o sí las culturas predominantes coloniales primermundistas mencionadas anteriormente. Dale, muchísimas gracias. Y eso sería todos, son los puntos críticos de mis compañeros y cómo es que se relaciona esto con la IA y cómo también trae consecuencias y puede afectar a nuestro entorno. Gracias.